Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargués y Manuel Suárez. Muy bien, pues bienvenidos a una nueva emisión de Súbele a la Ciencia. Estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria en el Bicifest. Yo soy Manuel Suárez y está conmigo Mila Vargas. ¿Cómo estás, Mila? Hola, Manuel, pues súper contenta porque estamos en el Bicifest y hoy tenemos temas sumamente increíbles. ¿Y qué te parece si comenzamos? Sí, vamos a ver qué tenemos. Vamos. Bicipuma es un proyecto que nació en la UNAM para la movilidad en bicicleta y es pionero en la Ciudad de México. Hoy festejamos sus 20 años. Súbele a la ciencia. Desde el Bicifest de la UNAM hablaremos de la bicicleta como transporte eficiente, saludable y sostenible. Súbele a la ciencia. Contaremos con la presencia de la ciclista Puma Yareli Acevedo, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Súbele a la ciencia. Conozcan las investigaciones que hacen en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde. Súbele a la ciencia. Ya sea a la hora de comprar pan, ir a la escuela o para trasladarse a cualquier lado, la bici se ha transformado para muchos en su medio de transporte preferido, ya que su uso frecuente no solo ayuda al medio ambiente, sino que también contribuye a tener una vida sana y activa. Y es por eso que hoy en el Bicifest, el cuerpo informativo de Súbele a la Ciencia se dio a la tarea de investigar cómo esta maravilla de dos ruedas ha mejorado la vida de muchos universitarios y su experiencia con la movilidad en las calles. Hola, me llamo Metzi, tengo 24 años, llevo alrededor de 9 años rodando por la ciudad. Me ha permitido como encontrar nuevos vínculos, proyectos veganos, ciclistas, de bicimensajería y también pues hacer amistades por medio del deporte. Entonces pues es algo que me ha abierto mucho el panorama. Hola, yo soy Santiago Kun, tengo 20 años y estudio acá en la UNAM. Llevo aproximadamente como 3 años moviéndome en bici, más o menos desde CCH me iba al CCH en bici. Sobre la movilidad aquí en la ciudad, yo creo que pues cada vez ha habido como un progreso más, pues cada vez más importante. Ahorita justo en el Bicifest, que está muy chido, acaban de dar una plática en la que hablan justo de este progreso y este manejo que ha habido sobre el ciclismo, tanto en CU como en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Contreras y estoy aquí en el Bicifest. Yo tengo más o menos 15 años dándole a la bici. A mí me gusta mucho pues la movilidad aquí en CU. Sí me parece que es bastante óptima. Me llamo Sofía Vargas, soy estudiante de la licenciatura en restauración, que no es aquí en la UNAM. La Ciudad de México es uno de los, yo creo que de los lugares más padres para ser ciclista y creo que las comunidades ciclistas han crecido mucho en los últimos años. Respecto a la UNAM, creo que la UNAM también es un espacio bastante bonito para ser ciclista porque uno va viendo a lo largo del recorrido un montón de cosas culturales, pero sí de repente creo que hay confusión respecto a por dónde va la ciclovía. Estamos con el maestro Ernesto García, él es coordinador del programa Bicipuma. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Tú eres el Milagros. culpable del Bicifest, ¿no? Exacto. Pues hemos metido la mano mucho para que esto sea una realidad, pero somos muchos involucrados, hay muchos cómplices. ¿Cuántos Bicifests han habido? Con ese nombre es el segundo y ya llevamos 3 festivales. El primero lo llamamos La Fuga y el Pedal, después Hazte Visible y este es 20 años rodando con Bicipuma. Sería el tercer festival. Wow. Qué padre. Oye, Ernesto, mira, para todos los que nos están escuchando, porque nos escuchan de diferentes partes, no solo aquí en México, sino en el mundo, ¿verdad, Manuel? O sea, aprovechamos para saludar a toda la gente de Radio UNAM y a toda la gente de todas las estaciones, 70 estaciones en México, Sudamérica. Wow, y claro, felicidades. y además en TV UNAM, UNAM, por supuesto. Súper bien. Y bueno, en ese sentido, platícanos primero cómo empieza Bicipuma, ¿no? Cómo nace este gran proyecto. Bien, Bicipuma
data del año 2004, primero se llamó Puma sobre Ruedas, fue un proyecto piloto. Se creía que únicamente iba a atender aspectos lúdico-recreativos, que iba a servir para que los estudiantes pasearan. Todo el mundo cree que la bici es para recrearse al principio, hasta que nos damos cuenta que es para transportarnos. Así fue, efectivamente. Entonces, imaginemos que había 2 mesitas con una sombrilla instalada, una en la explanada de la Facultad de Medicina y otra allá a un lado del Estadio Olímpico. Hubo una donación de 207 bicicletas que hizo la Facultad de Medicina y pues fue una apuesta en la que muchos no creían. Algunos le decían al rector de ese tiempo que era una locura, que se iban a robar las bicicletas, pero fue muy valiente y tomó la decisión de que vamos, pase lo que pase. También se creía que los médicos o los estudiantes de medicina con sus batas impecables no se iban a querer subir a la bici, o los arquitectos con sus conos, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se fue convirtiendo en un verdadero sistema de transporte. Es así que en el 2005 ya se acuña el nombre de Bici Puma y se empieza a hacer una inversión importante tanto en ciclopista como en el edificio del Bicicentro. Para quienes no conocen CEU, que nos están escuchando, les voy a platicar un poquito de cómo funciona. La idea es que tú llegas con tu credencial de la UNAM, como universitario, a un puesto donde hay una serie de bicicletas, te prestan una bicicleta, y entonces te mueves dentro del campus, que es un campus muy grande, llegas a donde vas, llegas a otro lugar, dejas la bici que te prestaron, y entonces es un sistema de préstamo de bicis para que te puedas transportar dentro del campus y que puedas hacer muchas más de las actividades que harías si no tienes este modo de transporte, ¿cierto? Es correcto, es para todos los universitarios que tienen una credencial vigente de la UNAM, no solamente estudiantes, también para trabajadores, investigadores, académicos. Y efectivamente se muestra la credencial, no tienen que dejar su credencial, se lee con un lector óptico o un escáner el código de barras de la credencial, las bicicletas tienen otro código de barras y se genera un vínculo de responsabilidad entre ese usuario y esa bicicleta. El sistema nos permite saber quién la tomó, en qué módulo, y comienza un cronómetro cada que agarramos la bicicleta con segundos y minutos para saber el tiempo de su recorrido. Tenemos unos lineamientos. Entre ellos se presta la bicicleta por 20 minutos con opción a renovar y explicamos por qué 20 minutos. Esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Queremos que las bicicletas no estén ociosas. Si no tuviéramos un límite de tiempo, a lo mejor alguien apartaría una bicicleta que está nuevecita, que le gusta y dice yo me la llevo a mi salón de clases, la aparto porque esta la quiero tener todo el día. Y no queremos que eso suceda. Entonces está calculado el tiempo para que puedan llegar de un módulo al otro, por muy extremos que estén, no hacen más de 20 minutos. Súper. Oye, Ernesto, el 3 de junio se conmemora, ¿no?, el Día de la Bicicleta y demás, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante este día? O sea, ¿por qué hay que promover este día, hacer ruido, ¿no? ¿Y por qué promover el uso de la bicicleta? Bueno, creo que la bicicleta es uno de los inventos más increíbles y maravillosos que ha tenido el ser humano. Unir un cuadro mediante 2 ruedas para desplazarse es increíble y han pasado los años y resulta que no pasa de moda. Al contrario, cada vez es más útil para las comunidades y para las ciudades, para todos los quienes amamos a la bicicleta. Es un sinónimo de civilidad y se ha demostrado en grandes ciudades del mundo. Entonces, resulta que es saludable, es asequible, además generamos endorfinas cuando subimos a las bicicletas, llegamos de buen humor a nuestros destinos y pues todos estos factores los ha considerado la ONU para instituir un Día Mundial de la Bicicleta. Creo que esto fue una idea muy buena y nosotros estamos aprovechando esa inercia para darle impulso al uso de la bicicleta dentro de Ciudad Universitaria. Oye, dime una cosa, ¿es cierto que Bicipuma es previo al sistema de movilidad en ciclista de la Ciudad de México, Ecobici? Súper cierto. Bicipuma con tal nombre nace en el 2005 y Ecobici nace hasta el 2010. Recuerdo que tuvimos pláticas, reuniones de gente del gobierno de la Ciudad de México que nos fue a visitar allá a las oficinas del Bicicentro para tomar ideas y llevárselas. Ya después se convirtió en una realidad de Ecobici también, que por cierto nos están acompañando en este Bicifest. Oye, Ernesto, bueno, para los que nos están escuchando, la verdad es que está increíble, estamos acá en las islas, en CEU, y vemos las bicicletas, vemos todas las actividades que se están dando, así es que de verdad no se pueden perder este evento. Y Ernesto, para poder realizar todo esto, obviamente también hay ciertos desafíos, ¿no?
¿Qué tipos de desafíos te has encontrado en todo este peregrinar con el programa Misipuma y justamente con el Bicifest? Sí, son muchos los desafíos. Tenemos que generar sinergias entre todos los que estamos a favor de una movilidad sustentable. Tenemos aliados muy interesantes, gente del Laboratorio de Movilidad, del CIDI, gente de la COUS, de la misma de GACO, muchas dependencias que están involucradas y comprometidas por el cambio de paradigmas, por evolucionar hacia lo más sencillo. Siempre comento que tenemos que evolucionar hacia lo más simple, el cuidado de nuestra salud y dejar de subirnos al vehículo automotor. Cada que alguien se sube a la bicicleta dejamos de emitir CO2 al medio ambiente y ayudamos a la mitigación de la huella de carbono. Oye, tenemos una sección que se llama Ciencia o Ficción, donde queremos que el público participe con nosotros, entonces hacemos una aseveración, Mila y yo, o yo, y el público nos dice si le parece que es ciencia o ficción y luego ya pasamos contigo, nos das tu opinión. ¿Te late? Va, buenísimo. ¿Quién le va a entrar? Allá con Rocky. Con Rocky. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Fernanda. Hola, Fer. A ver, ahí te va. La bicicleta es muy lenta para distancias largas, ciencia o ficción. Ficción. Creo que es ficción. Ahorita tenemos un gran representante de México en el Giro de Italia y pues tenemos muchos tipos de bicicletas. Hay unas de alta velocidad, de bicicletas de ruta, tenemos bicicletas urbanas y tenemos las de nuestro sistema de préstamo de bicicletas que son muy básicas, pero hay bicicletas de altas velocidades para competencia, ¿no? Buenísimo. Creo que es ficción. Gracias, Ernesto. ¿Quién más se anima? A ver, Rocky, por ahí. Hola, ¿cuál es tu nombre? Javier. Hola, Javier. A ver, ahí te va. ¿Andar en bici en las ciudades es peligroso? ¿Ciencia o ficción? Ciencia. ¿Tú qué dices, Ernesto? ¿Es peligroso? Yo creo que sí tiene cierto riesgo, sobre todo cuando no contamos con la infraestructura adecuada en muchas zonas de la ciudad. Si tuviéramos una infraestructura desarrollada, no tendríamos ningún riesgo, pero en nuestra ciudad específicamente creo que sí nos falta mucho por hacer, mucho por lograr, y sí nos enfrentamos a riesgos con quienes no tienen una cultura de respeto por la bicicleta. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí, bueno, preguntamos a ver si hay alguna pregunta ahí en el público. ¿De acuerdo? Va, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? Sí, allá atrás. ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué tal, Emiliano? Hola, Emiliano. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Hay algún tipo de reglamento para seguir acá dentro de CEU en las bicis? Por supuesto, tenemos unos lineamientos, son muy básicos y la mayoría de los puntos están enfocados al cuidado de la integridad física del usuario. Por ejemplo, no uses audífonos al conducir, no subas a más de una persona a la bicicleta, no salgas de la ciclopista. Tenemos una ciclopista atrasada y nos preocupa mucho que no tengan accidentes con los coches, con los vehículos. Y por ahí van los puntos restantes de nuestros lineamientos, pero sí los hay. Ya. Muy bien. Gracias, Ernesto. ¿Alguien más? De este lado. por acá. ¿Cómo te llamas? Diego. Hola, Diego. Hola, ¿Cómo Diego. estás? Quisiera saber si usted considera que las bicis eléctricas son beneficiosas en cuestión, bueno, producen, las baterías en sí cuando se producen emiten mucho, a la hora de producirlas pues sí contaminan mucho el medio ambiente. ¿Usted considera que las bicicletas eléctricas son muy buenas en cuestión de la ciudad o sean en contra como las bicicletas normales? Yo creo que todo tiene pros y contras y tenemos que entrarle a temas novedosos. La electromovilidad creo que tiene beneficios en ciertos sectores, en ciertos terrenos. Por ejemplo, nosotros estamos piloteando una ruta hacia la unidad de posgrado en zona cultural. La pendiente que hay sobre el circuito Mario de la Cueva es constante y de subida. Y es de más de 6%, ¿no? Entonces creo que en ese tramo, por ejemplo, nos sería muy útil tener una bicicleta eléctrica. Si no es eléctrica completamente, por lo menos asistida, para que sí nos ayude, que potencialice el esfuerzo del usuario y pueda llegar más relajado y tengamos más usuarios hacia esa zona. Creo que eso que es importante, porque justamente, por ejemplo, a ver, cerca del 65% de la ciudad es bastante plana, ¿no? Tiene una pendiente muy ligera y entonces
se puede andar en bici sin ningún problema. Pero justamente cuando te vas a la zona del poniente, donde pues están todas las pendientes hacia Coajimalpa, Santa Fe, etcétera, etcétera, pues ahí de bajada está muy fácil, pero de subida no tanto, ¿no? Entonces creo que la bicicleta eléctrica ahí puede, sobre todo las asistidas, ¿no? Porque pues, las eléctricas no son muy diferentes a una moto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que las asistidas son la opción y bueno, ya los científicos y los que se dedican a todo este tema tecnológico tendrían que trabajar en el tema de hacer pilas menos contaminantes, ¿no? Pero nosotros como usuarios creo que sí podemos obtener beneficios de una bicicleta asistida. Denle un aplauso, por favor, Gracias, a Ernesto García. Ernesto. Muchísimas Gracias, por haber estado con gracias. nosotros. Gracias. Felicidades por el festival. Sí, padre. Gracias por venir. Gracias. Aquí estamos. Súbele a la ciencia. Transformando al mundo. A ver, ella es una súper brodera Sí. de Súbele a la Ciencia. Sí. Es que Clementina Equiwa, ella es subdirectora, lo voy a leer porque está muy largo, subdirectora de Educación, Capacitación y Divulgación de la Sustentabilidad de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Bienvenida, Clementina, un aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias y la verdad es un gran honor estar aquí con ustedes porque, bueno, no solamente los conozco a ustedes, sino que a todo su equipo de producción, entonces estoy súper halagada de estar aquí. No, y además a ella se le ocurrió que transmitiéramos el programa desde aquí, entonces te lo agradecemos mucho. Gracias, yo lo agradezco a nombre de nuestro público y de toda la porra que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Clement. Oye, Clement, para empezar, a ver, siempre es como un término, un concepto que aún sigue causando dudas. ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, esa es la pregunta, pareciera de los 100,000 millones, pero en realidad yo creo que debemos pensar en la sustentabilidad en un concepto que es de hoy y de mañana, ¿no? Porque lo que queremos es que todo lo que aprovechamos, lo que usamos hoy, lo que necesitamos hoy para vivir de recursos naturales, también tenemos que dar chance para las generaciones futuras, ¿no? Para que ellos puedan gozar de lo mismo que hemos gozado nosotros. Ese es el principio en general de la sustentabilidad. A veces le dicen sostenibilidad, ¿no? Pero me parece que es muy generoso, ¿no? Tenemos que cambiar esa perspectiva de que solo yo. Ahora pensemos en nosotros y en el futuro. Entonces me gusta verlo desde esa perspectiva. ¿Y por qué tendría que una universidad tener una coordinación para la sostenibilidad o sustentabilidad? Bueno, o sea, suena como algo sí, que no necesariamente pertenece a una universidad. O a lo mejor al revés, yo diría que a lo mejor es algo obvio, ¿no? Tendría que estar aquí, pero bueno, somos un semillero de juventud, de personas del futuro, de transformadores del futuro, entonces indudablemente una coordinación que pueda ingerir en muchos de los programas educativos, en muchas de las actividades de comunicación, de transformación de la misma universidad, pues salen de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Entonces, me parece que es obvio, parecería que no, pero ya que lo revisamos con cuidado, pues sí tiene mucha razón de ser. ¿Y cómo nace el Bicifest a partir de esta coordinación? Bueno, la coordinación apoya todas estas iniciativas que tienen la idea y el impulso de transformar. Entonces, indudablemente, la bicicleta es un agente de transformación. Si no cambiamos y pensamos a la sustentabilidad con una bicicleta de por medio, pues no estamos pensando en nada, ¿no? La bicicleta yo creo que sí es transformadora desde los orígenes de su historia. ¿Y qué es lo que hace que la bicicleta sea sustentable? Digo, para quien anda en bicicleta, tal vez sea también muy evidente, pero para quien no se ha acercado a la bicicleta como una forma de transporte, tal vez no sea tan obvio, ¿no? Claro, bueno, yo estuve leyendo un poquito para esto, porque también hablé para Radio UNAM sobre este tema, y desde sus orígenes es bonito, porque en algún momento, por ahí de principios del siglo XIX, por ahí de 1815, hubo una erupción muy famosa de un volcán en Indonesia que transformó climáticamente al planeta. Y en ese momento ocurrieron pues muchas desgracias de los animales, de carga, de transporte y todo eso. Y hubo alguien que dijo, pues a lo mejor puedo mover a la gente o nos podemos mover nosotros con 2 ruedas. Y ahí empezó la bicicleta. Entonces
fue transformadora, no solamente porque dio la oportunidad de moverse en ese momento, sino que también dio la oportunidad, por ejemplo, para que las mujeres empezaran a moverse más en las ciudades de esa época. Y si ahora lo vemos, es además de todos estos beneficios de transporte, también implica un beneficio para el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que es de lo más rico pensar en una bicicleta porque va ingiriendo en muchos puntos que tienen que ver hasta en la transformación de la ciudad. Las ciudades no necesariamente tenemos que, para mover a la bicicleta, no tenemos que tener las calles como estas, sino podemos, como estamos aquí, ¿no? Que puedes atravesar por árboles, con el ruido de las aves, con pues una sensación diferente que yo creo que es rico, ¿no? Y además hay, o sea, ahorita que estamos muy acostumbrados a los productos que son desechables, creo que las bicicletas justamente son uno de esos artefactos que son lo menos desechable del mundo. O sea, una bicicleta puede durar 30, 40 años y sigue funcionando, ¿no? Claro, y siempre la amas. Y la amas más, cada vez que pasa el tiempo la amas porque más. Porque tienes historia con la bicicleta. La decoras, ¿no? Sí, la decoras y te acuerdas cuando la montaste por primera vez y con quién te fuiste, con tus amigos. O sea, es un tesoro la bicicleta, ¿no? Oigan, de aquí del público, ¿quién tiene bicicleta? No hemos preguntado, Manuel. A ver, no, pues sí, pues todos, qué bueno. ¿Quiénes andan en bicicleta constantemente? Yeah. Casi todos. Bueno, falta. Casi. Bueno, me acaban de volar mi bicicleta, pero. Ah, ¿no? Pero sí. Bueno, puedes concursar por una aquí, ¿eh? Por ahí van a dar una. Van a dar. No, me voy a apuntar. Eso. Muy bien. Oye, Clemen, tú además eres divulgadora de la ciencia, ¿no? Sí. Y una muy buena divulgadora, déjenme decirles. Gracias. Y pues, ¿cuál es la importancia justamente de la divulgación en este tipo de temáticas para pues crear ciudades más sustentables? Bueno, una de las cosas que está sucediendo con la ciencia es que está avanzando mucho, ¿no? Estamos haciendo grandes descubrimientos, como, bueno, siempre sucede con la ciencia, pero yo creo que hay una preocupación generalizada de la comunidad científica de conocer cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Y para eso necesitamos personas que nos ayuden en lo que decimos la traducción, ¿no? Que lleven esta información al público, que respondan las preguntas del público y que la acerquen al público. Entonces me parece que es un trabajo muy bonito. Yo siempre digo que es el mejor pretexto para irse a meter a cualquier lugar y preguntar cualquier cosa. Entonces me encanta. Y desde la divulgación, ¿qué harías para fomentar el uso de la bici? Bueno, por supuesto, hemos estado ahora impulsando mucho la bicicleta en nuestras redes sociales. Síganos en las redes sociales de la COUS UNAM. Estamos en Twitter, en Instagram y en TikTok y en Facebook, por supuesto. Entonces, ese es un camino, pero otro camino es organizar este tipo de eventos para que se acerque la gente, para conocernos como comunidad de bicicleteros. O sea, hay muchas alternativas y eso también es bonito de la divulgación, como que la divulgación te da el pretexto de que lo que se te antoje hacer, pues buscas cómo hacerlo, ¿no? La imaginación es el límite y es infinito. Súper. Gracias, Clemen. Oye, Clemen, ¿te parece si vamos a ciencia ficción? Me parece muy bien. Muy bien, a ver si me ayudan. ¿Quién trae el micro? Allá. Y tengo una gorra para la primera. Ah, buenísimo. Súper bien. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Odette. Hola, Odette. A ver, dice así. ¿La sustentabilidad es una moda pasajera, ciencia o ficción? No, ficción. A ver, Clemen. ¿Qué dijo? Ficción. Ficción. Perdón, ya en la edad también de repente nos pega. No. Sorprendentemente el concepto de desarrollo sustentable ya tiene sus años, desde los 80s, y me encanta contar esta historia. Una mujer noruega, médico, ella empezó a impulsar el concepto de desarrollo sustentable. Y en el momento en que ella lo impulsó en las Naciones Unidas, como que no la veían muy bien, tuvo que hacer un gran esfuerzo y ahora se ha quedado, no solamente se ha quedado en el lenguaje del público, sino que cuando te asomas a muchos proyectos gubernamentales, universitarios, está el concepto de sustentabilidad o desarrollo sustentable en todos lados. Entonces, no solamente no es una moda, está permeando más allá de
entre tú y yo, ¿no? Las palabras que digamos nosotros. Buenísimo. Muy bien. ¿Quién más le entra? ¿Quién? De ese lado. Ah, Hola, ¿cómo te llamas? Sí. Giovanni. A ver, ahí te va. Las acciones individuales como reciclar hacen la diferencia. ¿Ciencia o ficción? Ficción. ¿Sería ficción? Ah, no sé. Me encantan estas respuestas, porque los Solitas divulgadores... No, pero aparte, pues nos da una idea de lo que tenemos que esforzarnos más, ¿no? En la naturaleza, los procesos de reciclado son naturales. Entonces, yo creo que hacer un esfuerzo de reciclar es muy importante y impulsa a las economías a transformarse. Y un punto clave para lograr la sustentabilidad son las transformaciones de las economías, para lograr tener economías circulares, que se le dice que no tengamos que depender de recursos nuevos cada vez, ¿no? Entonces… Y creo que es cierto que, o sea, tenemos que poner nuestro granito de arena y tenemos que hacer una labor individual. Pero también hay una muy grande labor que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Y ahorita justamente nos estamos enfrentando ante el país vecino que tiene un presidente que no cree en la ciencia, que no cree en proteger el medio ambiente, y luchar contra eso. Digo, no nos debemos desanimar, pero sí es muy difícil, ¿no? Indudablemente. Pero eso también es lo padre del concepto de desarrollo sustentable, que involucra a los gobiernos, a la academia y a las sociedades. O sea, no le está echando la culpa a unos o a otros, sino que está hablando de un trabajo en conjunto, y yo creo que eso es lo que tenemos que explotar, ¿no? O sea, me parece que son opciones muy bonitas que nos ayudan a pensar una sociedad más justa, más solidaria y mejor. Vamos a pasar a preguntas del público. Por acá había una pregunta con Said, ¿no? ¿Cómo podríamos fomentar el uso de la bicicleta y fomentar también el respeto hacia el mismo usuario de la bicicleta? Ya que yo, que uso demasiado la bicicleta al día… Nunca es demasiado. Bueno. Nunca es demasiado, exacto. Bueno, los que son los coches, al momento de comprar su vehículo piensan que son dueños de la calle y a ti no te respetan como usuario de la bicicleta. Entonces, pues tú no te puedes comparar tus 80 kilos con tu bicicleta a 2 toneladas de un vehículo. Entonces, ¿cómo se puede fomentar que el usuario del vehículo pues nos respete a nosotros como usuarios de la bicicleta? Porque, pues no, aquí en la ciudad al menos al día te encuentras pues demasiados problemas con ese tema. Claro. Bueno, yo creo que ahí estas campañas, incluso la labor del divulgador, son muy importantes, pero las campañas de respeto, así como nos enseñan que hay que tenernos respeto día a día, pues esta es una manera de hacerlo. Yo creo que enterarnos de cuál es el reglamento, por ejemplo, de cómo funciona Ciudad Universitaria, es importante, ¿no? Para saber cómo podemos respetar. Los reglamentos, yo creo que se inventaron para aprender a respetarnos unos a otros, enterarnos de cuáles son las reglas. Como automovilista también enterarnos cuáles son las reglas. La velocidad promedio aquí en CU es 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta y pues pasar la voz. Muchísimas gracias. Gracias, te agradecemos Clementina. muchísimo Un que hayas estado con aplauso para nosotros. Den un Clementina, aplausote, por favor. Bravo. Súbele a la ciencia. Tu comunidad al aire. Vamos. Y aparte estoy súper contenta. Bueno, primero darle la bienvenida, que se están acercando más ciclistas. Me encanta que más comunidad se acerque aquí al programa. Pero ahora permítanme darle la bienvenida a… Bueno, yo estoy súper emocionada. Estamos muy emocionados. Estamos nerviosos, de hecho. Ella es Premio Universitario del Deporte 2018, es ciclista representativa de la UNAM y además egresada de la Facultad de Contaduría y Administración. Ella es Yareli Acevedo. Por favor, un fuerte aplauso. ¡Bravo! A ver, bienvenida, Yareli. Ay, sí, bienvenida. Gracias por aceptar estar con nosotros. Sí, nos encanta tenerte. Muchísimas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, a ver, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empiezas en el ciclismo? Bueno, yo me llamo Yareli por una ciclista que se llama Nancy Yareli Contreras y bueno, a mi papá le gustó mucho el nombre
De hecho, lo puso en el velódromo que actualmente entreno, en el velódromo Agustín Melgar, el olímpico del 68. Y en una competencia estaban dando los folletos de las competidoras y ahí estaba Nancy. Entonces, al ser nombre propio, mi papá lo modificó a su manera y pues me puso Yareli. Un mes después de haber nacido, Nancy Yareli Contreras se convierte en la primera y única campeona mundial en nuestro país. Wow. Ay, wow, qué bonita historia. Qué bonita historia, sí. ¿Y tú cómo te conectas con el ciclismo? Bueno, después de haber tenido mi nombre, yo ya estaba destinada a ser ciclista. Mi papá ya me había hecho mi primera bicicleta de carreras. Entonces, sí o sí, yo tenía que ser ciclista. Al principio no fue un amor como a primera vista. Fuimos a una primera carrera que se realizó aquí en Ciudad de México, era infantil. Y lo que me emocionó fue que los premios eran juguetes. Entonces, eres un niño, quieres un juguete, y el primer lugar era un juguete más grande. Entonces, competí en mi primera competencia en el Estado de México, y ahí fue donde gané el primer lugar. Wow. Y tuve mi primera caída también, donde logré levantarme y alzar los brazos de victoria, pero en vez de juguetes dieron premios de verdad. Entonces eso fue una decepción para mí porque yo quería un juguete. Oye, Yareli, ¿y cómo fue este cambio de tener como estas pequeñas competencias a competencias ya internacionales? Bueno, al principio creo que no era un amor a la bicicleta hasta que empecé a ver a los ciclistas elite y nació como ese sueño de poder ser selección nacional. Y en el 2018 lo cumplí, fui llamada por la selección nacional al Campeonato Panamericano y ahí fue donde todo cambió y me transformó totalmente. Y ahorita en estos 2 últimos años, en el 24 y en el 25, ¿cómo han sido tus competencias? Cuéntanos. Pues han sido de muchos viajes, muchas competencias. El año pasado competí en varias Copas del Mundo, Campeonato Panamericano, el Campeonato Mundial y la Champions League, y bueno, este año inicia un nuevo ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028. Ya competí la primera Copa del Mundo, Campeonato Panamericano, he estado corriendo un poco de ruta y bueno, nuestro objetivo de este año es el Campeonato Mundial que se realizará en Chile. Wow. Oye, ¿y serían tus primeros olímpicos? Eso por una parte, por otra parte también saber sobre los lugares que has ocupado y eso cómo también te da como más fuerza para ir a otros campeonatos. Sí, serían mis primeros Juegos Olímpicos y bueno, estoy muy emocionada y con el objetivo más claro que nunca. Quiero llegar a Los Ángeles y poder hacer historia para México. Y bueno, en la primera parte del año, en febrero, marzo, fue la primera Copa del Mundo, donde gané medalla de oro en la prueba de eliminación. Yeah, ¡bravo! Y sexto lugar en la prueba olímpica. Vamos mejorando, igual aprendiendo, cometemos errores y los analizamos para seguir mejorando. Días después compito el Campeonato Panamericano, donde compito 3 pruebas y en las 3 gano oro, en Omnium, eliminación y Scratch. Otro aplauso. Y esto me da el pase asegurado con plaza nominal al Campeonato Mundial que será este año en Chile. Wow. Qué increíble. Muchas felicidades. Sí. Oye, y bueno, y todo esto evidentemente implica una preparación no solo física, sino mental, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, tiene que ver mucha fuerza mental. Todo deportista requiere un psicólogo deportivo, aparte del personal, pueden ir de la mano para poder conllevar todos estos procesos, porque al final el deporte es muy duro, pero te da muchas lecciones de vida. Y de esas lecciones, ¿algo que nos quieras compartir? ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? En el Campeonato Mundial del año pasado, fue en Dinamarca, en Copenhague, y al iniciar la prueba del Omnium, la prueba olímpica, gano la primera prueba. Entonces esto obviamente me da para arriba, vamos muy bien, pero faltan 3 pruebas más, la prueba es muy larga, entonces en la segunda prueba quedo en el lugar 16. Entonces, esto me da para abajo, aquí mi entrenador presente no me dejará mentir,
que a los dos nos dio para abajo, y entonces creo que hay veces que uno como deportista se enfoca mucho en el resultado y no en disfrutar y tratar de hacer las cosas como debe ser, como lo hemos practicado y hecho en todo el año. Y bueno, entonces en la tercera prueba quedó un 8º lugar para al final llegar en un 9º lugar en la tabla general para la última prueba. Esto es para dar con el objetivo de poder explicar que el ciclismo es una montaña rusa de emociones, que pasan muchas cosas, que la tabla general se mueve, que hay muchas ciclistas muy buenas, pero que al final esa fuerza y esa voluntad de querer hacerlo mejor y dar lo mejor por mi país, porque al final yo quiero ver mi bandera ondeando, escuchar el himno nacional, me hizo dar todavía más ese extra, ese 200%, y al final me quedo con un 6º lugar en esta prueba, y la verdad es que muy contenta, era la tercera vez que la corría a ese nivel, entonces la verdad es que estoy muy contenta con ese resultado y espero este año poderlo mejorar aún. A ver, vamos a preguntas del público. ¿Del público alguien tiene alguna pregunta? A ver, ya con Rocky allá Seguro, atrás. sí. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo. Hola, Arturo. Primero que nada, un placer conocerte. Creo que es bastante chido conocer a alguien de la UNAM, sobre todo que lleve el deporte, ¿sí? Bueno, mi pregunta es, creo que algunas veces alguien como yo, que por ejemplo también practica el deporte, nos podemos ver como que ciertamente, no sé si decirlo decepcionados, pero no, más bien como tristes a veces con nuestra edad. A veces pensamos que ya iniciamos demasiado tarde, entonces me gustaría saber justamente cuál piensas tú que podría ser quizás una buena edad para empezar en el deporte y cómo podríamos hacerlo. Bueno, mi ejemplo es muy claro, yo inicié desde los 3, 5 años a competir, pero eso no es ningún impedimento para poder andar en bicicleta. Hay una holandesa que se llama Annemiek van Vleuten, ella se retiró hace poco con 42 años de edad, ella inició a una edad tardía, como a los 30, es campeona olímpica, campeona mundial, multimedallista, es olímpica, entonces creo que en sí no hay una edad en la que yo te pueda decir, a esta edad tienes que iniciar. Lo mejor es igual empezar desde niños a hacer algún deporte, no necesariamente el ciclismo, pero si te gusta algún deporte, inténtalo de una vez. Bien. Buenísimo, muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo César, igual Hola, también César. un gusto conocerte. La pregunta que se me ocurrió a mí, ¿cuál fue la dificultad que tuviste entre llevar la universidad y los entrenamientos de alto rendimiento? Porque pues no es nada fácil, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me generó porque pues igual me gustaría competir en piñón fijo. Estudiaste Contaduría de Administración, ¿cierto? Sí, estoy terminando la carrera, todavía no soy egresada, ya en una semana ya estaría egresada. Bueno, ya casi, cuenta regresiva. Y fue muy difícil, es mucha organización, mucha planificación por parte del entrenador. Por lo general los horarios de la escuela no son muy modificables. Yo estudiaba de 7 a 1 y luego iba al velódromo. Gracias a mi entrenador que se pudo adaptar a mis horarios, podíamos hacer de 2 a 3 sesiones en el resto del día. Pero yo no tenía vida social, no iba a fiestas. La verdad es que el deporte es de muchos sacrificios porque al final lo que busco es la gloria. Y bueno, es mucha organización al final de cuentas. No iba a fiestas, salía de la escuela corriendo para no agarrar tráfico y llegar a mi entrenamiento a tiempo, hacía el entrenamiento y lo que sí te puedo decir es que estaba muy enfocada en ambas cosas. Cuando estaba en la escuela no pensaba en el entrenamiento y solamente me dedicaba a estudiar, y en el entrenamiento no pensaba en la escuela y solamente estaba enfocada en el entrenamiento. Y bueno, al final del día solo me quedaba como 1 hora para poder hacer la tarea, lo hacía lo más rápido posible porque al día siguiente era pararse en la mañana a volver a ir a la escuela. Fue muy, muy difícil, pero gracias también a la Facultad de Contaduría y Administración que me apoyaron, a todos mis profesores, a mi director anterior y al actual que me han seguido apoyando, gracias a ellos pude lograr casi ya terminar, ya en una semana terminaría la universidad. Buenísimo. Pues un aplauso para Yadiri, de verdad, muchísimas gracias por haber gracias por haber estado con nosotros, te deseamos todo lo mejor. Éxito. Mucho éxito, esperamos verte en Los Ángeles 2028 Sí, que así y sea. pues eres un orgullo para la UNAM y para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Súbele a la ciencia. Transformando al mundo. Pues regresamos a Súbele a la Ciencia y ahora quiero que le den, por favor, la bienvenida a Antonio Suárez, mejor conocido en los bajos mundos como Febo, y a Roberto González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Un aplauso para ellos, Mucho por gusto. favor. Roberto, bienvenidos. Ellos son integrantes del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Mila. ¿Y por qué no nos cuentan de qué va el laboratorio? Porque uno piensa que un laboratorio pues, es un rollo ahí donde hay probetas y, y experimentos y fuego, ¿no? También hacemos experimentos. Pero ¿de qué tipo? Sin fuego, ¿De tal qué vez. tipo? A ver. Bueno, sí, en efecto, un laboratorio es algo donde haces pruebas, pero nosotros hacemos pruebas de movilidad, ¿ok? Soy diseñador industrial y obviamente lo mío son diseñar bicicletas. Okay. Me encanta y hemos desarrollado varias cosas ahí, pero no solo hacemos pruebas de bicicletas al azar, sino que hacemos estudios sobre movilidad y buscamos validar nuestras preguntas sobre qué pasa si no así, y desarrollamos objetos como ellos, la bicicleta que se usa en el Bicipuma, la desarrollamos ahí. La que usan todos los chicos es nuestra, es resultado nuestro. Y es una bici que está acoplada a las condiciones de ciudad. Sí, obviamente fue diseñada para lo que requiere la comunidad universitaria. Fue planeada para el tipo de suelo, para el tipo de personas, la estatura, cómo piensan, porque la gente luego exagera conduciendo. Es muy común que la gente cree que ir rápido es bueno. Eso es bueno para los deportistas, ¿no? O sea, pero para transporte lo más importante no es rápido, es ir descansado, ¿ok? Que te sientas bien, que llegues no sudado una sopa a donde tú vayas, sino que vayas bien. Entonces, este vehículo fue planeado para los estudiantes. Qué padre. Oigan, ¿y desde cuándo está este laboratorio? Y también, ¿por qué hacer un laboratorio de movilidad, infraestructura verde? Muy interesante la pregunta. Mira, el laboratorio surgió de un proyecto que hicimos con este hombre que está a tu lado, Manuel, que fue la estrategia de movilidad en bicicleta del año 2010. Y uno de los objetivos era que aprendiéramos un poco cómo se hacía la planeación. Entonces trabajamos con mucha gente en muchos lugares y finalmente pensábamos que una de las metas era no solamente incentivar el uso de la bicicleta, sino el uso y la planeación de la sustentabilidad y la movilidad en las ciudades. Entonces, a raíz de esa experiencia se formó el laboratorio que está adscrito a la unidad multidisciplinaria, donde trabajamos con arquitectos, paisajistas, urbanistas, geógrafos, un montón, gente de ciencias políticas, gente de economía. Entonces, ha sido muy interesante porque lo que estamos desarrollando es una visión sobre la ciudad y sobre cómo pueden no solamente diseñarse objetos, sino hacer la planeación más eficiente en la ciudad. Entonces, es un laboratorio porque, como decía bien Roberto, sí hacemos pruebas, pero sobre todo también estamos muy enfocados a temas de docencia, a la formación complementaria de las licenciaturas que tienen que ver con el diseño y con muchos otros temas. Entonces, al laboratorio pues llegan gentes de muchas licenciaturas. Buenísimo. A ver, la parte de movilidad queda bastante clara, pero la parte de infraestructura verde, ¿qué debemos entender por infraestructura verde? Ok. Eso es sumamente interesante porque a final de cuentas la movilidad se hace sobre las calles y en el siglo XXI la modificación de calles tiene que ser una realidad. Entonces ya no solamente hablamos de calles que sean para que la gente nos movamos, sino también para generar algo que se conoce como corredores de biodiversidad, un poco lo que comentaba Clementina. Sino lo que estamos pensando es que en el futuro la ciudad tiene que hospedar en sus calles un nuevo modelo de convivencia, donde haya un nuevo modelo de espacio público, donde la biodiversidad genere corredores, donde realmente la movilidad sea mucho más amable y hay un manejo diferente del agua. Y eso conlleva a una nueva sección de calles, es decir, que las calles no solamente puedan hospedar autos, hoy en día los autos se utilizarán en el mejor de los casos 2 horas y las otras 22 horas están estacionados. Entonces la idea es que a través de prototipos de infraestructura verde podamos generar estos corredores verdes en la ciudad y hacer más accesible la movilidad para caminantes, para ciclistas, pero también tomar en cuenta los flujos genéticos de las especies vegetales y animales. Entonces, una apuesta a largo plazo por modificarlo. Un ejemplo son esos estacionamientos que tenemos enfrente. Se han retirado espacios de estacionamiento y tenemos islas de vegetación
y pues ahí hay nuevas especies vegetales y animales que no existían antes. Entonces, es a muy largo plazo ir modificando las secciones de calles. Oigan, y también hay un taller mecánico de bicicletas. A ver, cuéntenos de eso. Pues de lujo. A ver, Robert. Sí, para promover el uso de la bicicleta hay como 3 puntos importantes. Okay. Lo primero es saber andar en bicicleta. Okay. Entonces, también allí empezamos a promover un tallercito para aprender a hacerlo, que está funcionando muy bien y les invito a que vayan, ¿no? Okay. Pero ya no es parte nuestra. Pero en nuestra parte tenemos 2 puntos más. El siguiente es cómo mantener tu bicicleta en buen estado para que la disfrutes y que no sea el que, voy a ir a rodar, pero le falla el freno, mejor hoy no, ¿no? Y eso va postergando el uso. En cambio, si la sabes tú mismo reparar, que es muy sencillo, pues ya no es un impedimento. El tercer punto para que promover la bicicleta es que no tengas miedo en la calle, ¿no? Eso estamos trabajando. Todavía no es un hecho, y la idea es cómo lograr que te sientas bien en la calle, ¿no? Y cómo sobrevivir a andar en la calle, ¿ok? Pero el taller de mecánica básica ya es un hecho, y ha funcionado muy bien. Identificamos 4 temas que nos sirven para que estemos tranquilos con nuestra bici, que la disfrutemos, y una es la limpieza, y tú dices, ¿limpieza? ¿Para que se vea guapa? No solo eso, porque cuando uno limpia su bici a mano, te das cuenta de lo que está mal. Y entonces ahí descubres que valdría la pena reparar, cambiar, etcétera. Entonces la primera parte es limpieza y lubricación. Okay. La segunda es reparar ponchaduras. Es el accidente más común que ocurre al andar rodando. Y si no lo tienes resuelto, es un conflicto. La tercera es frenos. Es bueno que las bicicletas frenen, ¿no creen? No, sí, ¿no? Sí. Sería importante. Sería bueno, ¿no? Entonces, mantener los frenos en buen estado es el tercer módulo. Y en la cuarta sesión es aprender a usar los cambios, la transmisión. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente compra bicicletas con velocidades y no las sabe usar. Y entonces se cansa, sufre, se le brinca la cadena, no le da el mantenimiento, en fin. Entonces, saber usar los cambios es básico para que disfrutes tu bicicleta en el día a día. Buenísimo, se escucha súper interesante. Pero a ver, vamos a preguntas del público. Pero antes primero que piensen sus preguntas, que le avisen a Rocky, que está con el micrófono naranja, y a Isaías, que está con el micrófono amarillo. Pero cuéntanos de estas, Isaías. Estoy pensando en Universum. Cuéntanos, Febo, antes de eso, estas propuestas que han hecho para modificación de calles, para que pueda haber infraestructura para bicicletas, ¿de qué va? Bueno, básicamente son propuestas en las cuales se quitan cajones de automóviles o las áreas donde están los automóviles estacionados. Y además tiene que ver muchísimo con la electromovilidad, Manuel, porque la electromovilidad en las ciudades está siendo una nueva forma de transporte, pero también de distribución del espacio. Entonces, lo más seguro es que en los próximos 10, 15 años, que empecemos a ver así los vehículos que están estacionándose solitos, vayamos a tener más espacio disponible. Entonces, tenemos que empezar a preparar la ciudad, no solamente para cuestiones tecnológicas, sino también para cuestiones climáticas. Hay un tema que se toma poco en cuenta, pero la isla de calor, que es muy importante en las ciudades, puede ser modificada y realmente puede cambiar si nosotros modificamos las secciones de calles. Modificando el clima, invitamos a que la gente salga mejor a la ciudad. Modificando el clima, hacemos mejor el entorno, mucho más atractivo, y ese es un asunto de diseño y de política pública. Entonces, la infraestructura verde es la posibilidad que tenemos en el siglo XXI para realmente hacer que las ciudades sean más eficientes energéticamente y socialmente también generen grupos de gentes que quieran estar en la calle, que no te estés refugiando propiamente en las sombritas que no hay, porque pues, la Ciudad de México es una ciudad que tiene un enorme potencial por su clima. Entonces, el clima ideal para andar en ideal, es el mejor. Y un poco lo que enseñamos en las clases, porque tenemos muchas asignaturas, desde que tú construyas tu bicicleta, tomas en un semestre, imagínate, una clase en la UNAM donde tú puedes construir tu bicicleta, pero también hay otros laboratorios con los que trabajamos, como el de diseño de productos que están aquí, ¿no? Otro de diseño industrial,
Y hay otros laboratorios que, por ejemplo, son como el de cocina metabólica, donde está la doctora Ana Ortega, donde puedes diseñar tus menús, está ahí. Entonces, es la manera en la cual podemos vislumbrar una ciudad y una sustentabilidad real hacia el futuro. El siglo XXI pues tiene que dar mejores condiciones para vivir y de eso va la infraestructura verde y trabajar de manera multidisciplinar. Buenísimo. ¿Te parece Ahora sí vamos a preguntas? ¿Con A quién? ver. Acá, en el centro. Mi pregunta es, en relación a la movilidad sustentable, ¿creen que los scooters ya empiecen también igual a tomar un papel importante igual que las bicis? ¿O no? sería algo más para adelante el tema de los scooters? Hola, sí, el scooter es una excelente máquina, la verdad yo también tengo una y literalmente voy con él a comprar las tortillas. Es un vehículo conveniente desde el punto de vista de eficiencia en todos los sentidos para las distancias muy cortas, ¿ok? La bicicleta es reina en un radio de 7 kilómetros, ¿no? Más o menos, 5 o 7. El scooter yo lo pondría en 2, 3 kilómetros. Más de eso empieza a ser un riesgo. Todavía es difícil de conducir. No sé si se dan cuenta, ¿tú andas en scooter? Ok. ¿Te has dado cuenta que no puedes soltar una mano? Tienes que ir siempre las dos, ¿no? En cambio, en bici sí puedes soltar una mano, incluso las dos, pero bueno, eso ya no se recomienda. No lo hagan en su casa. Pero una sí para indicar cosas, ¿no? Voy a dar la vuelta, bájale tantito, gracias, ¿no? El soltar una mano es importante. En cambio, en el scooter no se puede. Es muy inestable la dirección y te puedes dar un tortazo si la sueltas. Entonces, sí es útil. No estoy de acuerdo con los de alta velocidad. Esos también para la pista, ¿no? Si quieres correr a 100 kilómetros por hora en un scooter, está perfecto, pero en una pista. Claro. En la ciudad, no. ¿Ok? Yo recomendaría que no fueran mayor de incluso 20 kilómetros por hora. El que yo tengo corre a 16. Perfecto. Es una maravilla. Y puedo ir a las tortillas sin riesgo de que me caiga. Gracias, Robert. Y un tema súper importante, están creciendo mucho las motocicletas eléctricas Es terrible. y ya hay unas autotripuladas. ¿Y sabes qué? Esa nosotros lo agarramos un poquito a guasa porque decíamos que era la motocicleta de la tía, porque realmente no dependes de la edad, no dependes de la condición física, pero están dando mucho acceso a un grupo que requiere más movilidad, que son las mujeres de la tercera edad. Y todo eso va a ayudar mucho a que se modifiquen las secciones de calles, pero hay que realmente empezarlo a planear, porque también va a empezar a haber muchas baterías que se van a convertir en basura, pero están siendo un elemento de movilidad muy importante. Entonces tiene que ver con la planeación hacia el futuro. Okay, muy bien. Por aquí había otra, ¿no? Sí, aquí en el centro. Acá con Rocky estaba ya... A ver, ahí. Eso. Vale, gracias. Mi nombre es David. Hola, y David. Mi pregunta está más enfocada acerca de esta planeación de geografía ambiental y cómo nosotros desde nuestras comunidades, yo soy de Aragón, bastante lejos de aquí de Ciudad Universitaria, y ahí no existe realmente una buena infraestructura ciclista. Y yo admiro y he leído los planes de maestros que han utilizado aquí en Ciudad Universitaria y no sé si han desarrollado algún plan para, no sé, zonas de la periferia o zonas, por ejemplo, ahí está el corredor que corre de Musquis hacia Ciudad Azteca, que es un corredor muy pequeño y con mucha inseguridad y mala estructura. Mi pregunta es, nosotros desde nuestra parte de comunidades y colaborando con políticas ambientales y con nuestros gobiernos, ¿cómo podemos ayudar a que se desarrollen más rápido o mejor estos planes? Pues lo decía Manuel hace un rato, a veces no es la actitud individual la que es suficiente para hacer el cambio, se necesita una visión política, pero fíjate, este es un festival donde hay gente de diferentes unidades académicas, entonces tienes muchísimos aliados aquí y también hacer política pública es hacer aliados. Entonces, no dejes de hacer aliados, habla con tu escuela para que se promuevan rutas seguras, para que se promuevan, por ejemplo, programas como el que tenemos en el laboratorio, que puedes hacer tu servicio social yendo a la escuela y haciendo bicibuses. Es padrísimo, el servicio social son 480 horas y lo puedes hacer yendo en bicicleta y jalando gente. Entonces, tú podrías desde tu escuela promover que existan estos servicios sociales. Es un asunto de organización.
y de servicios. Hace ratito mencioné mal el laboratorio de servicios de diseño industrial, pero ahí todos esos servicios se pueden planear. Hacemos cartografía, o sea, súmate, estás bienvenido y realmente todo eso es factible. Qué padre sería hacer tu servicio social rodando, ¿no? Ping Pong Ciencia. Ping Pong Ciencia. Va, muy bien. Bueno, pues estamos a punto de irnos, entonces vamos a hacer un ping pong ciencia. Aquí la idea es que les vamos a aventar una pelota. Primera regla es pongan las manos porque si no les cae en la cabeza. Sí. Segunda es, si quieren hacer una pregunta o algún comentario a nuestros invitados, están más que bienvenidos. Y a las personas que nos hagan preguntas, les vamos a regalar esta chulada de playera de Súbele a la Ciencia. Está súper linda. Le vamos a dar a Febo el honor de aventar la ver, pelota. vas, Febo. Ahí está. Bien. Ay. Uy, no, ¿qué pasó? No, esto fue... A ver, no sean mal. ¿En serio no quieren esta playera? Alguien que me la... Sí. Vean qué bueno, chula pásala está. para atrás, sí, ya. Ah, mira, ya sí, qué barcos. ¿No? Adelante. A ver, das. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Saraí García. Hola, y, Saraí. bueno, entiendo de que no está en su jurisdicción o en sus manos todo el tiempo hacer algo fuera de la UNAM. Mi hija se viene en bicicleta, mis hijas se han venido a la universidad en bicicleta toda la vida y para nosotros es una preocupación todos los días en la mañana y en la noche saber si llegaron seguras. Entonces, el que no haya unas ciclovías seguras, así como hicieron los senderos seguros para las primarias, etcétera, que también haya unas vías seguras para los ciclistas que llegan a CEU. Me gustaría que junto con las autoridades de la ciudad se pudieran crear algo. A lo mejor ya van a terminar mis hijas la universidad cuando sucede eso, pero, bueno, pero habrá más ojalá que sí. Bueno, buenísima tu pregunta, porque mira, sobre eso hemos trabajado en años y este es el momento adecuado. Decíamos con Manuel que donde antes llegaba el metro llegaba la ciudad y hoy en día donde llega el ecobici llega la seguridad en bicicleta. En realidad hay un anuncio muy reciente de que se va a continuar la ciclovía sobre Insurgentes y es algo en lo cual toda la comunidad universitaria deberíamos trabajar. Y también hay un anuncio en el cual dice que Ecobici va a llegar hasta Tlalpan, o sea que va a pasar por CEU. Entonces seguramente va a haber mucha más seguridad. En muy poquito tiempo se va a modernizar la línea del metro. Entonces va a dejar de funcionar la línea del metro y vamos a tener que modernizar las entradas y salidas de la universidad. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer, pero en eso estamos. Entonces, felicidades a las mamás que animan a sus hijos a venir en bicicleta. Muy bien. Eso. Pues Bien. muchas gracias a todas nuestras invitadas e invitados. Un aplauso para todas ellas y ellos. Mila, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero sin recordarles que hay que celebrar este 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta. Mundial de la Bicicleta, Bicifest aquí desde las islas de CEU. Súbele a la ciencia, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de café. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me aplastó mi sándwich. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Gracias por subirle a la ciencia. Los esperamos la próxima semana. Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire.